figura se permite, por ejemplo, que ese tercero sea el mismo club, ¿ya? Pero también se permite que haya otros beneficiarios indirectos, digamos, que se puedan beneficiar de todo esto, ¿no? De toda esta figura. Es una figura antigua de nuestro Código de Comercio, esto lo realizan los bancos. Tenemos el marco legal que está básicamente en el Código de Comercio, ¿ya? Hay varios bancos que administran esta figura y, como indicó don Jorge, se hizo un sondeo de entidades bancarias que estarían dispuestas a administrar esto, y sí, hay interés siempre y cuando obviamente el club tenga el interés correspondiente. En esta figura hay tres actores principales: el fideicomitente, que es el dueño de los fondos, en este caso sería el club; el fiduciario, que va a recibir los fondos, y ahorita voy a aclarar este tema, que es lo más importante, es el patrimonio autónomo; y un tercero, que es el beneficiario, que, como les había comentado, en este caso en particular, el beneficiario directo sería el mismo club, ¿no? Esta transferencia de fondos, si bien se pasa a una entidad financiera, esta no las confunde con sus propios bienes, sino que los administra en un patrimonio autónomo, diferente, que crea sus balances, estados de resultados, así se puede saber exactamente hasta el último centavo que ha ingresado, dónde ha salido. Ese es un tema, es una de las ventajas por las cuales se da una transparencia al manejo de estos fondos. Puntualmente sobre el tema del club, lo que se plantea es crear un fideicomiso de garantía que tenga un fideicomiso de administración que tenga las siguientes características. El objeto: administración de recursos, tanto presentes como futuros. El fideicomitente del club, los beneficiarios, el directo básicamente sería el mismo club. Beneficiarios indirectos, ahí viene el tema, lo interesante, que a través de esta misma figura se puede, entre comillas, garantizar a dónde van a ir los fondos: pago de sueldos para empleados, para jugadores, acreedores, ¿no?, al mismo club deportivo, etc. O sea, lo que hay que hacer, obviamente, es, en el momento de estructurar este fideicomiso, hay que establecer claramente dónde van a ir los recursos. El monto, obviamente, por determinar. Un fideicomiso se puede hacer, y es lo recomendable, del total de los fondos, como de parte de los fondos que perciba una entidad, ¿no?, una entidad o una persona. El plazo también va a depender de cuánto quiera utilizar esta figura. De hecho, es recomendable que sean a largo plazo, y de hecho la ley establece un máximo de 30 años para utilizar este contrato de fideicomisos. Esta básicamente es la estructura general, inicial. Se puede modificar cómo funcionaría un fideicomiso, ¿no?, este contrato. Aquí tenemos un banco fiduciario que administra un patrimonio autónomo. ¿Qué es un patrimonio autónomo? Es un patrimonio separado de todas las partes. Al hacerse el fideicomiso, ya no forman parte del patrimonio general del banco, del fideicomitente, o sea, del club, sino entra el patrimonio autónomo, pero tampoco forma parte del patrimonio del banco, es totalmente separado, pero tampoco forma parte de los beneficiarios, sino que los beneficiarios, valga la redundancia, se benefician de los recursos, ¿no?, de la administración. ¿Qué recursos ingresarían? Aquí es un tema de decisión. Pueden ingresar todos los recursos, por ejemplo, recaudaciones por los partidos, el tema de premios, el tema de derechos de televisación, aportes o cuotas de socios, el tema de Tigre de Oro, todos los que aportan, sponsors, las escuelas de fútbol, y no sé, si hubiera otros flujos más, pueden ingresar a estos fondos. Estos fondos ingresan a la entidad financiera, se los registra en una cuenta receptora, generalmente. Estos fondos, mientras no se los utilice, pueden ir ganando sus intereses, rentabilizándose tal vez en una cuenta de inversiones, ¿no?, mientras no se los utilice, y llegado el momento en que se tenga que utilizar para el fin correspondiente, se pasa a las cuentas correspondientes y se destina los fondos para lo que fue creado. Entonces, es una forma de garantizar que realmente los fondos que se han recibido van a ir realmente al destino para el que fue diseñado. Adicionalmente, estas figuras admiten, y es recomendable, por ejemplo, que no se olviden que en el momento de hacer el fideicomiso, no es que el club se deshace de los fondos, sigue teniendo un control sobre estos, ¿no? Pasa las instrucciones a la entidad financiera de acuerdo a un plan, a un PO, a un
presupuesto, etcétera, que tenga el club, ¿ya? Y sin embargo, es recomendable utilizar, por ejemplo, una figura de un comité de fideicomisos, ¿ya? En el cual el fiduciario, conjuntamente el fideicomitente o los beneficiarios resuelvan, por ejemplo, algunas dudas, porque al momento de constituir puede ser ciertas condiciones y al momento de desarrollarse todo eso puede haber que haya dudas. Entonces estos comités pueden ir, ¿no?, resolviendo estos temas, ¿no? Y incluso estos comités pueden contratar expertos en algunos temas ¿no?, de inversiones y cosas para ser asesorados. Y una vez que se toma esa decisión, este comité puede pasar las correspondientes instrucciones al fiduciario para que ya los operadores vayan administrando y destinando los fondos, ¿no? Como verán, tiene una operativa interesante, todo se registra, entonces hay una transparencia bastante interesante en todo esto. Voy a hablar de algunas de las principales obligaciones del fiduciario. Aquí el actor principal viene a ser el fiduciario, el banco, ¿no es cierto?, que va a administrar. Claro, este banco lo que va a hacer es administrar, pero ¿en qué? En función al contrato y a un reglamento claramente determinado, ¿no?, para este efecto. Pero además, a partir de las instrucciones que dé el mismo fideicomitente, que va a ser el mismo club, ¿no es cierto?, a través de la instancia correspondiente. Dentro de esas, las principales obligaciones que va a tener el fiduciario, obviamente, es presidir este comité fiduciario que habíamos visto anteriormente, analizar la factibilidad de las instrucciones. Bueno, si el fideicomiso se ha creado para ciertas cosas y se pasa instrucciones diferentes, el fiduciario alertará y dirá, no, esto no se puede hacer, no ha sido constituido el fideicomiso para tal cosa, ¿no? Es alerta. Entonces es una especie de filtro también. Bueno, ya la parte operativa, apertura y administración de las cuentas fiduciarias, son cuentas bancarias, ¿no? Traspaso de los fondos y el pago de los gastos administrativos para los financiamientos y costos financieros, inversiones. Les decía, hay la posibilidad de que estos fondos, mientras no se utilicen en el año o en los 2 años, no sé cuánto tiempo estaría en las cuentas, estos no estén durmiendo, estén siendo rentabilizados para beneficio del mismo club, o sea, del mismo patrimonio autónomo. Emisión de estados de cuentas y de balances. Ojo, la entidad financiera, como no está administrando bienes propios, bueno, tiene la obligación de dar una explicación completa, clara, transparente de qué ha hecho hasta con el último centavo de todo esto, ¿no? Y esto pues ayuda hartísimo a la gente que administra el club a que tenga claro dónde realmente ha ido todos los ingresos y poder planificar además futuros pagos y cosas, ¿no es cierto? Y finalmente, bueno, esta figura tiene algunas ventajas, por ejemplo, goza de algunas exenciones de tipo impositivos, que habría que ver si son aplicables o no, y de futuras exenciones que podría haber en la norma. El proceso, a ver, es un negocio complejo, pero es interesante, ya lo hacen los bancos, como le digo, es un proceso que tiene sus etapas. Aquí los voy a mencionar muy rápidamente. La parte hacia el banco es el proceso fiduciario, ¿no?, para constituir un fideicomiso. Hay una etapa de negociación, esto ni siquiera se ha comenzado todavía, aquí estamos básicamente en la idea, se está lanzando la idea de hacer esto, ¿no?, para ver las ventajas y desventajas. Una vez que sí se decide hacer esto, va a entrar una etapa de negociación donde se hace un due diligence, es un análisis del club, de los riesgos de hacer esta operación, todo eso, qué se requeriría, qué autorizaciones se tomaría, se diseña la estructura que han visto ustedes, es una propuesta nuestra. Ya el momento de ¿cómo se llama?, de armarla, se puede modificar, ¿no? Eso es lo bueno, que está además sumamente flexible. ¿Ya? Bueno, análisis del negocio, la estructuración ya del fideicomiso como tal, la elaboración viene de los contratos, reglamentos, aprobaciones. Esto requiere de aprobación interna del club, ¿no?, y de instancias además superiores, ¿no?, asamblea y todo eso, pero también de aprobación de parte de, ¿cómo se llama?, del mismo banco. El banco también aprueba este tipo de negocios, tiene sus instancias. Entonces todo este procesito tiene su duración. Y bueno, una vez que se ha suscrito el contrato, se ha hecho todos los trámites, si se requiere inscripciones, etcétera, ya viene la etapa de la administración. Ya viene a jugar el rol principal el banco y administra en función del contrato, el reglamento y las instrucciones que le impartan para el efecto, ¿no? Finalmente viene la etapa de la extinción, ya sea por el plazo o por decisión. Esto es interesante también. Al ser el fideicomitente también el beneficiario, el fideicomitente en cualquier momento puede decir, no me sirve esta estructura, no me ha dado lo que yo buscaba, y puede dejar puede revocar el fideicomiso.
cierto? ¿Ya? Entonces eso le da completa libertad de decisión. Esto de la administración fiduciaria es lo central, ¿ya? Y básicamente por eso un poco les digo, el fiduciario, ¿qué obligaciones va a tener con todo esto? Para comenzar, les aclaro que las responsabilidades del fiduciario son de gestión y no de resultados. O sea, a él, el banco va a hacer lo que se le instruya, ¿no es cierto? Más allá de los resultados que se tengan. ¿Ya? Entonces eso hay que aclarar, porque muchas veces creen que a través de esto está garantizado todo. No, depende de las instrucciones que se le dé al banco. Pero hay cosas interesantes, porque a través de esto se está utilizando un tercero, una entidad financiera regulada, ¿no es cierto?, que tiene sus normas, etcétera. Entonces, bueno, esta entidad va a tener procesos claros, va a rendir cuentas, va a tener internamente dentro del banco personal capacitado, capacidad instalada a nivel nacional para hacer cobros y cosas, para hacer pagos, etcétera. Es como, ¿no?, es contratar toda la infraestructura de un banco para poder hacer sus labores administrativas, ¿no? Bueno, el hecho del patrimonio autónomo, ya les adelanté en algún momento, todos los fondos van a estar en un patrimonio separado. Pero ese tema del patrimonio autónomo tiene más implicaciones todavía, es un blindaje, ¿no?, contra, por ejemplo, procesos legales, embargos, etcétera. ¿Ya? No van a poder porque es un patrimonio autónomo, ¿ya? Y eso, por eso se habla que el patrimonio autónomo tiene la característica de inembargabilidad, ¿ya? Entonces, de eso también gozaría los recursos del club. Y finalmente, bueno, como les digo, aquí el fiduciario va a hacer exactamente lo que se le instruye. Por eso, dar cumplimiento al contrato del fideicomiso. Esa es una de las responsabilidades del fiduciario, ¿no? Para eso tiene que tener un conocimiento adecuadísimo del contrato, tiene que tener asesoría interna la entidad financiera para toma de decisiones, auditorías constantes. Ya, de hecho, los bancos son auditados, pero además estos contratos de fideicomiso tienen la obligación de auditarse cada año, especialmente. Entonces, ahí están los controles, ¿no?, que se va a beneficiar los recursos. Ventajas generales, algunas ya las he dicho, ¿no? Sobre todo, acá hay una administración de parte de un tercero, y eso es lo que hay que aprovechar. ¿Qué va a haber? Imparcialidad en el manejo de los recursos, transparencia en el manejo de los recursos, confianza frente a financiadores nacionales e internacionales. Este tema es sumamente interesante. Les comento que los organismos internacionales, por ejemplo, para financiar, les gusta mucho este tipo de estructuras que dan transparencia a las cosas. Entonces, esto va a permitir, si algún día, por ejemplo, el club quiere hacer alguna gran inversión, por ejemplo, y necesita un financiamiento del BID, de la CAF o de otra entidad financiera. Por ejemplo, se me ocurre el tema de la construcción de las bandejas del estadio, ¿no?, del estadio del Tigre. Se podría conseguir este tipo de financiamientos porque esto se constituye ya en una garantía para hacer estas cosas. Seguridad sobre el destino de los recursos, se sabe dónde van a ir porque ya está preestablecido y hay instrucciones. Y eficacia y eficiencia. Bueno, eso es un tema que muchas veces incluso entidades privadas no las tienen, ¿no? Eficiencia y eficacia. Acá estamos hablando de entidades financieras que eso es lo que van a hacer con los recursos, darle eficiencia y eficacia. Separación de los bienes del patrimonio, esto un poco ya les había comentado, por el efecto del patrimonio autónomo. Hay aislamiento de riesgos, hay prevención de concurso de acreedores, en caso de que alguien, de algún acreedor que quiera caer a esos fondos que ya están en fideicomiso, ya no podría, ¿ya? Exclusividad total de la garantía como fuente de repago, esto es lo que les decía, se puede destinar parte de los recursos, un porcentaje, para pagar un financiamiento. Entonces, el financiador ya está seguro que va a recibir estos fondos, o sea, el pago. El control sobre la garantía o fuente de repago. El tema de la neutralidad impositiva, este tipo de figuras por regla deberían tener una neutralidad impositiva. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que ser más caro hacer un fideicomiso que normalmente cualquier operación. Y un poco es que se respeta eso en Bolivia. Y finalmente, este tema que un poco ya me adelanté es el financiamiento de financiamientos estructurados. Este tipo de estructuras de contratos utilizan justamente para hacerse megaproyectos. Entonces, si esto funciona bien, se da esa transparencia, bueno, Tigre tiene mucho por hacer en algunos proyectos, por ejemplo. ¿Resaca? Ah, pero ayer...
Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de Droguería Inti.